Hola, buenos días. Buen día a todos. Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar con ustedes en este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Hoy, miércoles, en el cual estaremos ahora solamente teniendo una reflexión una vez a la semana, cada miércoles a las 9:30 de la semana, a las 9:30 de la mañana. Y nos da gusto poder compartir con ustedes. Ahora estamos en un proceso en el cual, si Dios nos permite, estaremos construyendo y hay que hacer muchas cosas que requieren preparativos. Pero qué bueno que estamos a través de este medio compartiendo con ustedes la palabra del Señor. ¿Qué les parece si oramos para pedir que el Señor nos guíe en la reflexión de su palabra? Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites empezar este tiempo de reflexión en tu palabra. Te ruego que guíes nuestras vidas y que seamos en tu palabra instruidos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno que seguimos con estos encuentros con Jesús. Son pasajes que nos hablan acerca de la vida del Señor Jesucristo y de cómo personas, al encontrarse con Él, son impactados por su vida. Hoy entramos a un momento y un pasaje especial porque Jesús, en medio de su ministerio, se topa con dos personas, dos vidas que, entrelazadas por la obra del Señor Jesucristo, le conocen y conocen su poder. Yo te invito a que abras tu Biblia, por favor, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, del versículo 40 hasta el versículo 56, al final del capítulo. Lucas 8, 40 al 56. Como ha sido costumbre ahora en estos estudios, no damos lectura a todo el pasaje para poder aprovechar el tiempo para la reflexión versículo tras versículo. Dice la palabra del Señor que Jesús, dice el verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Jesús estaba en una etapa de un año de mucha popularidad. Mucha gente lo estaba siguiendo, lo esperaba. Él había cruzado el mar y había regresado a esta zona de Capernaum, en el mar de Galilea, y su ministerio había crecido en toda la área de Galilea, Judea y Samaria, y hasta Decápolis, a donde había ido. Allá había sanado a un hombre endemoniado que había sacado de él una legión de demonios, y este hombre allá había quedado sanado. Él regresa a esta región de Capernaum, y cuando regresa la gente lo está esperando. Y en medio de la gente que está esperándolo, dice el texto bíblico en el versículo 41 y 42, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Queremos pensar en este cuadro. Este hombre desesperado, su hija estaba muriendo, le dice a Jesús: ven, sígueme, necesita sanidad. Era un principal de la sinagoga, no había muchos ahí en Capernaum, y yo creo que sí había escuchado este hombre Jairo los hechos poderosos del Señor Jesucristo, y por eso le buscaba que pudiera su hija ser sanada. Este pasaje se encuentra en los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, y Marcos menciona en el verso 24 del capítulo 5, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Jesús había estado dispuesto inmediatamente a ir
con este hombre, Jairo, a sanar a su hija. Pero camino allá se encuentra con un primer obstáculo. La gente le oprimía, la gente le apretaba, la gente no le permitía moverse con agilidad hacia la casa de Jairo. Pero hubo otra cosa que ocurrió. Hubo otro obstáculo para ese momento que Jairo estaba viviendo. Dice el verso 45 y 46, y me voy al verso 45 y 46, es porque Jesús relata lo que está pasando. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Quiero que se imaginen eso. El Señor es apretujado por la gente, apurado por Jairo. Y de repente, entre la gente que lo empuja, lo apretuja, se detiene y dice, alguien me tocó. Yo creo que Simón, o sea, Pedro, un poco con falta de respeto, le dice, Señor, todo mundo te empuja, todo mundo te toca. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y en medio de eso yo quiero que volteen y piensen en Jairo. Porque Jairo ve que el Señor se detiene y empieza a preguntar quién me ha tocado y él ha de pensar, bueno, Señor, yo llegué primero. Si alguien te tocó, yo te llamé primero a que me siguieras a sanar a mi hija. Es en medio de esto que esta mujer se siente descubierta. Y ese nos relata esto los versículos 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo quiero pensar en esta mujer en el sentido siguiente. Había escuchado de los milagros del Señor, había escuchado del poder del Señor para sanar, y ella tenía en su mente, si tan solo lo tocara. Esta mujer, una mujer que su enfermedad, este flujo de sangre, la tenía también muy posible al borde de la muerte. Y sabemos que la pérdida de sangre hace perder en la misma sangre los glóbulos. La mujer podría andar anémica, débil, sin capacidad para moverse. Ese mismo flujo de sangre le impedía relacionarse porque la gente la podía despreciar por su enfermedad. Pero aún así ella se arriesgó a siquiera tocar el manto del Señor. Y es lo que ocurre. Va y alcanza el manto del Señor. Y en ese momento es cuando Jesús dice, alguien me ha tocado, porque la mujer queda sana inmediatamente. Y entonces dice el Señor, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y es claro que tanto discípulos como el mismo Jairo se quedan atónitos diciendo, todo mundo te toca, y tú dices, ¿quién me tocó? La mujer queda expuesta. La mujer sabe que se dieron cuenta que ella había dado ese paso de fe. Y mis amigos, Jesús muestra esa parte divina de él, que él sabía que había sanado a alguien. Y estoy convencido que sabía quién había sido. Pero este paso era para que esta mujer pudiera mostrarse.
mostrarse de ese milagro que había ocurrido en su vida. Porque dice el Salmo 50, versículo 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esta mujer había invocado el favor de Dios en el Señor Jesucristo y había sido sanada. Y ahora faltaba una cosa, que le honrara al Señor. La mujer debería dar testimonio de lo que había ocurrido en su vida. Es por eso que en ese momento que la mujer se da cuenta que no había quedado oculta. Dice el verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. El segundo aspecto estaba presente. La mujer con su testimonio estaba glorificando a Dios, estaba dando gloria. Uno, el milagro había actuado. Y segundo, el testimonio de restauración estaba delante de todos. Cierto, podría ser muy vergonzoso. Una mujer no podía tocar a un varón, pero Jesús la reivindicaba. Delante de la gente mostraba el testimonio que ahora ella era sana. Aquello que había ocurrido en lo oculto ahora salía a flote para testimonio. Así que la vergüenza de esta mujer era quitada. No solo era sanada, sino también había recibido la paz con Dios, porque Jesús le dice en el versículo 48 de Lucas 8, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y este era un mensaje de parte de Dios a esta mujer. No solo le daba la sanidad, sino también la paz con Dios. Jesús en el lenguaje arameo, en el más conocido, le dice, Shalom, la paz del Señor es contigo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer no solo halló sanidad, sino halló también paz con Dios. Pero parece que nos olvidamos de alguien. Imagínense a Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de él y de repente toda la cámara cambió hacia esta mujer enferma? Yo puedo imaginarme a este Jairo volteando, bueno, ¿a qué hora nos vamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te detienes? ¿Quién te tocó? Mucha gente te ha tocado. Y dice el versículo 49 del capítulo 8, dice, estando hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirles, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué pudo haber venido a la vida en ese momento de Jairo? Yo creo que volteó a ver al Señor, no lo sé, con cara de frustración, con cara de no nos fuimos, no checamos, pero a lo que quiero llevarte es que en medio de ese rostro, las palabras de Jesús son trascendentes. Dice el verso 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Estas palabras penetraron hasta lo más profundo del corazón de Jairo. Penetraron con poder. No temas, cree solamente y será salva. Esta palabra salva es la misma raíz que se utiliza para sanidad. Ella sería sana. Puedo estar convencido, mis amigos, mis hermanos, que la palabra de Jesús provocó fe en la vida de Jairo.
Este hombre creyó no a las palabras que llegaron a traer desesperación, diciéndole que su hija había muerto. No, trajeron fe. Porque dice que siguieron hacia la casa, llegaron y entraron a la casa, y solamente el Señor permitió que Pedro, Jacobo y Juan entraran con él. No sabemos por qué, pero ellos serían testigos de esto. Y todo el mundo lloraba. Pero dice el verso 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Aquí encontramos a gente que era contratada para llorar a los muertos y que Jesús estaba siendo enfático. No tiene por qué llorar. Ella duerme, no está muerta. Dice que inmediatamente, el verso 54, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Esta prueba de su vida, de lo que había estado viviendo la joven, ahora podía pararse, ir y ser alimentada. ¡Cuán maravillosa gracia del Señor! Una niña dada por muerta muestra su autoridad sobre la muerte. Los padres quedaron atónitos, asombrados. La niña podía levantarse y comer. ¿Qué aprendemos aquí? Encontramos a dos personas que van a Jesús. El hombre de una posición económica bien trae a su hija desesperado a que Jesús la sane. Y Jesús va a sanarle. Y la sana porque la levanta de la muerte. Y una mujer en la condición más vil económica, en una crisis profunda de la calle, llega con fe para tocarle. Ambos se encuentran con Jesús, el Hijo de Dios, y el poder sanador. Podemos ver aquí que Jesús atiende a ambos. A la mujer sanada le hizo el milagro para la gloria de Dios. Y el hombre pudo ver a su hija resucitar. Los dos dieron un paso de fe. La vida en Jesús nos llama a fe. Jesús obró en sus vidas. Ese Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y sabes, hoy sabemos que Jesús fue a morir a una cruz y resucitó al tercer día y dijo, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús ofrece vida, vida eterna a todo aquel que cree. Si tú has creído, tienes vida eterna. Pero si no, yo te digo que aun cuando somos pecadores, Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día para ofrecernos vida y vida en abundancia. Hoy te invito a que te acerques a esa fe. A veces la fe es un proceso en nuestras vidas, como lo vivió Jairo. Jesús no llegó inmediatamente y pareciera que hay obstáculos. Pero Dios obró en Jesucristo para salvación, para sanidad de su hija. Esta mujer, solo un pequeño paso alcanzaba. La fe se manifiesta en diferentes formas, pero solamente una fe nos salva, la fe en Jesucristo. Yo te animo hoy a creer, a que creas en Jesucristo como Señor de tu vida y que confíes en Él, porque Él obra en cada área de nuestra vida. Dios puede obrar en tu vida. Él, el Señor Jesús, es el mismo ayer, hoy y siempre.
permite que lo haga. Permite que obre en ti. Hoy cree en Él. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque en Jesucristo encontramos respuesta a nuestras circunstancias y esperanza en su vida para esa comunión contigo. Señor, que la fe sea completamente fortalecida en nosotros para que caminemos, ya sea en espera o en respuestas inmediatas, caminemos en fe, sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu amor en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.